Hermanos en Cristo, les saluda el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey. Los invito a reflexionar conmigo en las lecturas del día de hoy, ya que nos marca dos de nuestras actividades o acciones o roles que debemos de tener como hijos de Dios. Uno de ellos es la intercesión y el otro de ellos es el testimonio. Empecemos con la primera lectura, que está tomada del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 7 al 14. Lo que llama la atención en esta lectura, el pasaje habla de cuando el pueblo de Israel abandona a su Dios, porque Moisés se tarda en el monte Horeb al recoger las tablas de la ley. El pueblo de Israel crea un becerro de oro y lo adoran. Dios pretende castigarlos por esa acción y Moisés intercede ante ellos. Pero primero veamos la situación del castigo. ¿Acaso Dios es un Dios castigador? Para entender este punto, recordemos que Dios ha acompañado siempre al pueblo de Israel, escuchó su clamor, lo sacó de la esclavitud de Egipto, le dio muestras de su amor y su poder. Les dio las tablas de la ley posteriormente, y aquí es donde empieza la situación. Cuando hay una ley, siempre debe haber un castigo para aquel que la infringe. Tomemos, por ejemplo, el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito es muy claro y si nosotros fallamos o infringimos una regla de tránsito, pues tenemos un castigo, tenemos una infracción. El mismo caso, nosotros como padres de familia tenemos leyes en nuestra casa, leyes no escritas. Pongamos como ejemplo que ustedes le dan permiso a un hijo suyo de ir a una fiesta y le piden que sea moderado al tomar y que regrese temprano, vamos a decir a las 3 de la mañana. Supongan que su hijo llega a las 5 o 6 de la mañana y pasado de copas. Por supuesto que ustedes no pueden pasar por alto esta acción de su hijo, tienen que darle un castigo para que él entienda que cuando infringe esa ley de la casa, pues tiene que tener una consecuencia. Pero el hecho de que usted como padre de familia haga ver esa consecuencia a sus hijos y le imponga un castigo, no quiere decir que deja de amarlos. Precisamente porque los ama, les hace ver que una mala acción tiene consecuencias. Dios ama a su pueblo y Dios corrige a su pueblo. Y entonces por eso cuando hay una mala acción, cuando nos alejamos de Él, pues tenemos que tener una consecuencia debido a esa acción. En este caso el pueblo de Israel infringe una ley muy importante porque cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Él dice el primero es amarás al Señor tu Dios, el Shema Israel. No tendrás otro Dios más que tu Dios. Y el pueblo de Israel pues está tomando un becerro de oro como Dios. Entonces sí necesitaría un castigo ejemplar. Sin embargo, Moisés intercede de una manera muy amorosa ante el Padre, e intercede con argumentos, recordándole el pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y muy hermosamente termina aquí este pasaje hablando de que Dios escucha la intercesión de Moisés. También reflexionemos en que hay dos maneras de intercesión o dos situaciones que necesitan la intercesión de nosotros. Por un lado, cuando alguien está en pecado, cuando alguien está actuando mal, nosotros podemos interceder ante Dios para que toque su corazón y se convierta. También, obviamente, cuando en la medida de lo posible tenemos que hacer la corrección fraterna, o sea, dirigirnos a esta persona para hacerle ver que va por mal camino, pero sobre todo con nuestra oración de intercesión para que se convierta. La otra situación es cuando alguien sufre. Recordemos hace unos días el pasaje donde el funcionario público busca a Jesús para interceder por su hijo que está enfermo y Jesús escucha su intercesión. En estos tiempos que estamos pasando con esta pandemia, pues es bien importante esta oración de intercesión porque hay personas que están sufriendo directamente por la enfermedad, aquellos que ya han sido contagiados por el coronavirus, están sufriendo por esa enfermedad, algunos ya han fallecido. También está su familia, la familia cercana que sufre por la enfermedad de su ser querido. También están sufriendo los médicos, los enfermeros, todas aquellas personas que se dedican a atender
están sufriendo por todo lo que están haciendo por ellos, porque están también cerca del foco de infección. Nosotros también, el resto de los que todavía afortunadamente estamos algo retirados de esta infección, también estamos sufriendo por este encierro, estamos sufriendo por no poder ver y abrazar a nuestros seres queridos, no poder ver y abrazar a mi madre, a mis hermanos, a mis hijas, a mi nieto, a todas las personas que amamos y que quisiéramos tener. Por eso es importante que en este tiempo intensifiquemos nuestra oración de intercesión para que Dios se acuerde del pacto que tiene con nosotros y que por su amor y su misericordia nos ayude a que esta pandemia salga pronto. Algo importante a recalcar es que la oración de intercesión es de estas oraciones que decimos que son oraciones de ida y vuelta, porque nosotros elevamos la oración por otra persona y Dios, además de escucharnos, también ve por las necesidades de nosotros. Tenemos que estar conscientes que esta intercesión no es en automático, o sea, Dios tiene los tiempos para cada una de las cosas y las situaciones. Dios siempre nos escucha, aunque a veces se tarde. Recordemos el caso de Agustín, cómo Santa Mónica tardó muchos años orando y sufriendo por su hijo, y finalmente hoy tenemos un gran santo en la Iglesia Católica. Continuamos con nuestra oración de intercesión. Pero también el Evangelio es bien importante, el mensaje que nos da, que nos llama a ser testigos. En la época de Jesús se necesitaban presentar por lo menos 2 o 3 testigos ante un juicio para comprobar algo que él quería decir. A Jesús lo increpaban mucho diciendo, ¿cómo demuestras tú? ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad haces lo que estás haciendo? Jesús presenta 4 testigos en este Evangelio que nos marca hoy, que está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 31 al 47. Nos dice que Jesús pone como testigo a Juan el Bautista. Dice, Juan el Bautista les vino a hablar y Juan el Bautista dio testimonio de mí cuando decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Jesús pone como testimonio al Padre, porque Jesús les dice, todo lo que yo hago se lo he visto al Padre. Lo que yo no hago nada que el Padre no quiera que yo haga, y quien ve a mí ve al Padre. Entonces el Padre también es testigo de Jesús. También Jesús pone como testigo las Escrituras, porque los profetas ya desde antiguo hablaban de Jesús, desde su nacimiento hasta su padecimiento, hasta todo lo que Jesús iba a hacer por nosotros, ya está escrito en los profetas. Finalmente Jesús también pone como testigo las obras. Dice, si no creen en mí, crean en las obras que yo hago, porque las obras que yo hago no las hago por mi cuenta, las hago porque se las he visto hacer a mi Padre. Esto es importante para nosotros porque es común que nos cuestionemos, ¿es por obras o por fe como nos salvamos? Hay quien dice que nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra salvación, para ganar la salvación. Y de alguna manera tienen razón, Jesucristo ya ganó la salvación por nosotros en la cruz. Pero nuestras obras sí pueden hacer que perdamos esa salvación. Nuestras buenas obras nos llevan a acceder eso que Dios ya ganó, eso que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Pero nuestras malas acciones, nuestras malas obras nos pueden llevar a perder eso que ya ganó Jesús con nosotros. Es importante hoy en día que meditemos, que nos preguntemos si nuestras obras dan testimonio de que somos cristianos, si nuestras acciones dan testimonio del amor y de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Para poder realmente dar testimonio, no solamente significa conocer a Dios en las Sagradas Escrituras, no solamente es necesario eso, es necesario también tener una experiencia de Dios. Y yo creo que todos hemos tenido una experiencia de Dios fuerte en nuestra vida. Basta ver, como decíamos ayer, todas aquellas situaciones en las que Dios nos ha ayudado a salir adelante, a pesar de las circunstancias adversas a las que nos enfrentemos. Al final de cuentas, recordemos que Mateo en el capítulo 25 del 31 al 46 nos habla del juicio final y nos habla que seremos puestos a la derecha o a la izquierda y seremos enjuiciados no en la fe, sino en las obras.
Mateo habla claramente que las obras de misericordia hechas por otro son hechas por Jesús, y eso nos puede hacer que nos coloquen a la derecha. En cambio, las obras de misericordia no hechas por los hombres también son obras en las cuales rechazamos a Jesús, y eso puede hacer que nos pongan a la izquierda. Pidamos a Dios que nos siga dando fortaleza, que nos siga dando paciencia, que nos siga dando amor, para que ese amor lo podamos compartir por los medios que tenemos a nuestro alcance, empezando por los más cercanos, por mi esposa, por mis hijas, por todos aquellos que están cerca de cada uno de nosotros, y después por toda la comunidad. Recordemos lo que decía Santa Teresa de Jesús. Cuando alguien se portaba mal con ella, decía: no sabes las ganas que me dan de desquitarme de esto que me has hecho, si no fuera porque en ti veo un cristiano, porque en ti está Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, nos proteja, que hoy sea un día lleno del amor de Dios para ustedes, y les doy la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día.